Las metas de aprendizaje se crean a partir de los criterios de logro, están vinculados con ellas. Mientras el criterio de logro explicita hasta qué nivel se desarrolla una competencia, y no como nivel mínimo, sino como expectativa, la meta de aprendizaje expresa los resultados esperados derivados del aprendizaje en contexto, resultados concretos. El criterio de logro está dado en el programa. Las metas de aprendizaje las crea el docente en contexto para su trabajo de aula con los datos concretos de la relación de sus estudiantes. No constituyen los criterios de logro una atribución del estudiante, porque responden al desarrollo competencial estandarizado. En cambio, la meta de aprendizaje explicita resultados concretos en términos de desempeños visibles de los estudiantes que tenemos en el aula. Las metas de aprendizaje son mojones que nos planteamos como puntos de una ruta hacia el alcance de aprendizajes que proponen los criterios de logro que plantean los programas. Están siempre de acuerdo con el contexto del estudiante porque los crea el docente, son resorte del docente y expresan los desempeños que queremos lograr que los estudiantes muestren para tener evidencia del avance en el desarrollo de las competencias involucradas. Otra característica de las metas de aprendizaje es que deben elaborarse en contexto y ese espacio de autonomía del docente para crearlas, teniendo en cuenta las características de sus estudiantes. Ese contexto es el que viene dado por ellas, porque es con ellos, como centro, que nos abocaremos a lograrlas. Las metas de aprendizaje, además, deben describir con precisión lo que el docente se propone que los estudiantes conozcan, comprendan, sepan hacer, como resultado de las actividades de enseñanza en su contexto particular que propone, apuntando a los logros expresados en el criterio. Por eso es importante redactarlas con claridad, con precisión, para informar a los estudiantes, para que se comprometan, para que se vinculen, participen con ellas y se enfoquen todos a lograrlas. Las metas de aprendizaje responden a ciertas preguntas. Estas preguntas pueden ser guía para poder redactarlas. Preguntas de hacia dónde me dirijo con mis estrategias de enseñanza, qué es lo que me propongo alcanzar, abordando el contenido que jerarquicé y seleccioné, utilizando las metodologías activas que se eligieron en el proceso y en el periodo acorde a las particularidades de los estudiantes. Esas metas de aprendizaje es la mirada del destino, del lugar a donde voy, expresan un evento futuro, a ese que dirigimos nuestros esfuerzos. Al elaborar las metas de aprendizaje es recomendable identificar lo que esperamos que el estudiante aprenda. Estamos refiriéndonos al saber y saber hacer. Vincular con las expectativas generales del sistema, las específicas del centro, que deben tenerse en cuenta en la elaboración de la meta. También hay que identificar pasos progresivos para abordar los conocimientos y desarrollar esas habilidades que nos hemos propuesto para el grupo. Es clave elaborar las metas en contexto, como ya hemos dicho, atendiendo a las características propias de los estudiantes, por eso es resorte propio del docente. Una meta de aprendizaje también tiene una estructura, como la tenía el criterio de logro. En este caso, empieza por el sujeto que desarrolla la meta de aprendizaje y se expresa en plural, por ejemplo, los estudiantes. Luego, el desarrollo del proceso cognitivo en forma prospectiva, el verbo de acción visible, el desempeño que queremos ver, expresado en futuro. Y por último, la finalidad de la acción, el desempeño esperado.
Esta estructura es con la que vamos a redactar nuestras metas de aprendizaje teniendo en cuenta al estudiante como centro, al proceso cognitivo seleccionado, que puede ser uno de los vinculados con el proceso cognitivo del criterio de logro, y el desempeño que queremos verdaderamente observar en el estudiante. Entonces, en suma, la meta de aprendizaje responde a quién logra la meta, lo que mencionábamos hoy, el sujeto, qué va a hacer, cuál es la acción que va a realizar, está asociado al proceso cognitivo, hacia dónde se quiere llegar, cuál es la finalidad buscada y cómo se va a realizar ese fin propuesto. Por eso decimos que la meta de aprendizaje tiene que estar redactada en forma simple, clara y concreta, porque además los estudiantes participan de esa redacción. Tiene que ser pertinente en referencia a los criterios de logro, tiene que ser factible, tiene que describir lo que el estudiante va a lograr efectivamente hacer. Y por supuesto tiene que ser evaluable porque vamos a tener que hacer un juicio de valor acerca de ese desempeño. Se redacta en términos de desempeños a partir de procesos cognitivos que le permiten ser medible y verificable. Esa es la clave de una meta de aprendizaje. Vamos ahora a redactar algunos ejemplos de metas de aprendizaje. Para eso nos vamos a situar en el programa de la Unidad Curricular de Geografía, tramo 5, grado 7. Vamos a elegir un criterio de logro. Por ejemplo, que dice, relaciona contenidos geográficos y sus atributos para explicar las transformaciones territoriales, sus impactos y plantear alternativas sustentables. Este criterio de logro está asociado a competencias específicas de la unidad curricular, en particular, la competencia específica 7 y la competencia específica 6. Además, el programa establece que esas competencias aportan a las generales del marco como metacognitiva, pensamiento creativo, pensamiento científico y pensamiento crítico. Con esta estructura vamos a redactar metas de aprendizaje específicas para el desarrollo de este criterio de logro. Teniendo entonces en cuenta el criterio de logro y las competencias específicas que recién vimos, pensamos algunas metas de aprendizaje posibles para este criterio. El criterio propone relacionar contenidos geográficos para explicar transformaciones territoriales. Entonces, el estudiante puede primero identificar conceptos geográficos, por ejemplo, que refieran a territorios específicos. Reconocer las dinámicas. Entonces, la meta de aprendizaje se redactará. Reconocerán las dinámicas de los territorios geográficos o identificarán algunos atributos, ejemplificarán propuestas de alternativas sustentables. Estas metas que propusimos son apenas unos ejemplos. Evidentemente que como se construyen, ya dijimos, en contexto y teniendo en cuenta las singularidades y particularidades de los estudiantes, estas metas para cada docente variarán. Pero lo importante es que quisimos mostrar cómo, con un proceso cognitivo complejo como el de relacionar contenidos para explicar transformaciones e impactos, nos da la riqueza para poder desarrollar varias metas de aprendizaje con otros criterios y con otros procesos cognitivos, en general más simples, que nos van llevando hacia ese logro que plantea el criterio. Por supuesto que cada criterio de logro entonces puede tener asociado más de una meta de aprendizaje. El objetivo está en que el docente identifique el camino que quiere recorrer hacia el logro de ese criterio y, por supuesto, desglosar con las metas los pasos de ese camino. Entonces ahora, con las metas de aprendizaje redactadas, inicia
el siguiente momento del diseño competencial, elaborar la secuencia de actividades, los instrumentos y herramientas de valoración, y en próximas entregas trabajaremos sobre esta última etapa del diseño competencial de aula. Gracias por estos minutos.